Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Practicando el Futuro, conectando con Mariana Mendoza. Mariana, bienvenida. Muchas gracias, Isaac. Oye, Mariana, más de 20 años en todas las áreas dentro de recursos humanos, coach, ¿te especializaste en qué? Me especialicé en recursos humanos, el coaching, de base soy coach ontológico, me especialicé en coaching ejecutivo y bueno, pues con certificaciones diversas en temas de gestión emocional, en la escuela de Daniel Goleman y una maestría en liderazgo positivo. Muy bien. Oye, Mariana, el día de hoy vamos a hablar acerca de recursos humanos, justamente aprovechando tu experiencia en ambas visiones, ¿no? Tanto como coach como recursos humanos. Y vamos a hablar acerca de cómo RH es el verdadero integrador entre la tecnología y los equipos y el talento dentro de las organizaciones. Porque la tecnología no transforma las organizaciones, sino son las personas bien preparadas para usarla y esta responsabilidad recae mucho dentro de recursos humanos. Y para abordar el tema, Mariana, quiero preguntarte, ¿cómo has observado que recursos humanos se involucra para lograr integrar la tecnología o las tecnologías nuevas dentro de las organizaciones? Dentro de las organizaciones a veces recursos humanos es tomado como un área en la que se encargan de gestionar una evaluación de desempeño, como la parte más de procedimientos, para evaluar todo lo que significan las competencias, todo lo que significa el ser una persona dentro de una organización. La parte de la tecnología, bueno, pues es un campo duro, es un campo que normalmente vinculamos de manera importante a lo que hace el área de tecnología de la información. Y desde mi punto de vista, sobre todo enriquecido con la experiencia que tengo como coach de esta mirada sistémica, realmente recursos humanos tiene que fungir como un puente, como un arquitecto de las bases que tiene, pensemos en una analogía justo como quien construye un edificio, ¿no? Los cambios tecnológicos tienen que venir a las organizaciones y vienen a las organizaciones a generar actualizaciones, a generar desarrollo. Y entonces para construir eso se necesita una base sólida. Preparar a la gente, preparar a las células que lo hacen posible, que esos son los equipos y esas son las personas. Entonces, recursos humanos tiene que fungir como el arquitecto de esa base, del camino que se tiene que plantear para que el tema tecnológico llegue, se aproveche y que no nada más se quede en una implementación a lo mejor de un sistema o en la implementación de políticas de seguridad dentro de una organización, sino que genere el desarrollo, la curiosidad y el mejoramiento, sin duda alguna, de una organización, pero también del individuo. ¿Y qué riesgos podría enfrentar una organización que no implementa, bueno, más bien que implementa tecnologías nuevas, pero sin rediseñar los comportamientos de los colaboradores? Bueno, los retos son grandes, pueden marcar la diferencia entre el logro y el no logro de la implementación, impactando directamente en un tema de rentabilidad, de credibilidad, de grandes pérdidas para una organización. Podríamos decir que realmente la transformación digital no es exclusiva del área de tecnología, sino más bien es del área de talento que tiene esa responsabilidad para que se logre integrar correctamente. Claro, es como todo lo que sucede dentro de una organización, el tema de tecnología debe de ser visto como un proceso en el que hay que hacer una gestión para el cambio. Hay que, incluso dentro de los estudios que hay, el porcentaje más alto de fracaso viene de eso, de no preparar a la gente, de no hacer un onboarding al cambio que viene y lo que significa. Creo que un punto importante es lograr que la gente entienda los para qué de estas innovaciones y en eso el papel de recursos humanos es fundamental. Mira, hablas acerca de los estudios y justamente según el Chief People Officers Outlook 2025 del Foro Económico Mundial, dice que las organizaciones que logren integrar la IA, hablando de la IA específicamente, con pensamiento analítico y liderazgo adaptativo, serán las que dominen esta década. Respecto a esto, Mariana, ¿qué deberían mirar las áreas de recursos humanos ante el cambio de la estrategia para entender cómo la tecnología en sus diferentes dimensiones impacta en las organizaciones, pero de manera
transversal? Eso es una extraordinaria pregunta porque tiene que hacer que todos volteamos, todos los que somos apasionados o principalmente en las áreas de recursos humanos, eh, todo lo que significa inteligencia artificial o Big Data, que es lo que hoy tiene que estar sobre de las mesas, solo va a funcionar si trabajamos estas competencias de las que tú hablas. Recursos humanos tiene que trabajar, o talento humano tiene que trabajar en fortalecer a quienes hacen posible la implementación de todo esto, ¿no? Realmente, si no fortalecemos competencias que antes eran llamadas soft skills, ¿no? Y que ahora creo que pueden migrar a ser las competencias más poderosas, ¿no? En estos temas es que recursos humanos trabaje en cómo fortalecer a esas, vamos a hablar, por ejemplo, de mandos medios, ¿no? Que son los que traducen en esa arquitectura la estrategia de la organización y la hacen realidad. Para hacer la realidad, bueno, podría bastar con hacer un proceso y decir qué es lo que se tiene que hacer, qué cursos se tienen que tomar, que seguramente desde el área de capacitación o desarrollo se puede ver. Sin embargo, lo importante que es el que la gente entienda los para qué, porque entonces es donde se vincula con lo que para lo que sirven las personas, para lo que sirven cada especialista que tiene que estar de frente utilizando inteligencia artificial o cualquier cosa digital que se le ponga de frente, ¿no? Que entienda que lo importante no es per se la parte de digitalización de sistemas o de nuevas tecnologías, sino que entienda cómo contribuye esa persona y que pueda recursos humanos apoyar para que esa gestión se dé, ¿no? Porque si no realmente pues nos volvemos robots. Yo creo sinceramente que todo este tema tecnológico ha venido, pues sí, para ayudarnos a hacer mejor el trabajo, pero nos quita tiempo para que realmente nos volvamos más humanos. Y es ahí donde recursos humanos tiene un papel preponderante, ¿no? Hablaste de algo bien importante que es cómo diseñar todo esto, todos los planes que tienen que hacer, porque modifica la agenda completa de recursos humanos cuando hay una implementación tecnológica nueva, sin importar cuál sea IA, Big Data. Estamos hablando de lo que sea. ¿Qué debería de cambiar o cómo debería ajustar sus planes anuales recursos humanos frente a estos retos? Eso es increíble. Creo que yo que he tenido la grandiosa oportunidad de aprender de grandes empresas, de empresas triple A, pero también he estado en empresas pequeñas y ahora como consultora y como asesora, tener la oportunidad de participar en esto a veces suena tan complejo, Isaac, pero realmente creo que yo te puedo hablar como consultora y conociendo estos temas, ayudar a ver a la gente, a la organización como una persona, donde una persona como tú y como yo tenemos objetivos técnicos, ¿no? A lo mejor tenemos el objetivo de tener una carrera más, una maestría, otra preparación que alimente nuestra parte técnica. Pero no tenemos que olvidar que en conjunto van estos objetivos de desarrollo, te lo quiero plantear de esta forma. Eh, de pronto tenemos de frente la necesidad de hacer una certificación que hemos estado postergando, que nos da miedo, y ese puede ser un objetivo técnico, pero para lograr ese objetivo técnico necesito trabajar en objetivos de desarrollo, es decir, qué es lo que me da miedo y por qué lo estoy postergando, si es necesario para un retorno de inversión en algo que me estoy imaginando, en un negocio que quiero tener. Si lo llevamos a las organizaciones, recursos humanos tiene que ayudar a esta estructura de que las personas dentro de las organizaciones logren diferenciar lo que es el objetivo duro, ¿no? Del que no está desligado, no es decir, quiero hacer un incremento en ventas con un software nuevo, eh, cómo impacta eso y cómo tenemos que medir también cuáles son los objetivos que nos van a permitir desarrollarnos para llegar a ese nivel de cumplimiento. No sé si fui clara. Sí, bastante. Y ahí entraste en un tema que me gustaría ahondar un poco, porque hablas de la medición. Ujú. Obviamente sabemos que recursos humanos se la pasan midiendo y deben medir absolutamente todo, ¿no? ¿Qué debería de empezar a medir el día de hoy recursos humanos ante el reto de la integración de nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo pasamos, por ejemplo, de simplemente horas de capacitación, ¿no? A comportamientos observables, reales dentro de las organizaciones con los colaboradores
pues enfrentándose a las nuevas tecnologías. Creo que eso ya se hace, hoy ya se hace, hoy ya se mide competencias que normalmente dicen, bueno, no se puede medir una competencia, una habilidad como pensamiento creativo, y claro que se puede medir. O sea, el tema es lograr trasladar a comportamientos observables por la organización que un proyecto está avanzando a través de ese tipo de competencias, ¿no? Hoy que tendría que estar mirando, o sea, para contestar específicamente la pregunta que tú me haces, creo que lo que debería de estar midiendo recursos humanos como área encargada, digamos, que bien es un trabajo de toda la organización, es estas competencias en donde llega una nueva tecnología y medir realmente qué tan capaces están siendo sus traductores, sus gerentes, sus líderes, para vivir entre el equilibrio de lo que significa, lo que necesita la organización, pero también el valor que aporta la gente. Entonces, no nada más es medir, perdón, no nada más es medir la capacitación, ya tomó X o Y colaborador, Horas tomaron de capacitación. capacitación, sino cómo lo están implementando, qué cambios está mostrando o qué avances ha tenido esa área o ese colaborador también en su desarrollo y qué ha significado en su desarrollo personal dentro de la organización. Y ahí me llama la atención y quisiera saber cómo es que mide recursos humanos que una tecnología nueva, recién Ujú. implementada, está siendo bien utilizado por los colaboradores. Bueno, realmente el área de recursos humanos no es el experto en qué se tiene que medir dentro de un tema tecnológico exactamente, porque para eso hay un proyecto que se echa a andar dentro de una organización. En lo que sí debemos de ser expertos es en ayudar como consultores internos a todas esas áreas que desarrollan desde proyectos o desde tecnología de la información o desde donde venga esta implementación de esta tecnología, que justo tengan esa capacidad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo vamos a transformar esto en algo tangible? ¿No? Y entonces es donde recursos humanos acompañan la medición de competencias, qué competencias vamos a medir, cómo las vamos a ver, pero sobre todo como dueños también del proceso de cultura, es cómo lo vamos a integrar para que no nada más se quede en un área, ¿no? Que sea una adopción completa y que se viva como se vive normalmente, como tú y yo lo vivimos cuando hay cambios, ¿no? Este manejo de resistencias, esta aceptación al cambio y sobre todo cómo impacta en cada uno de nosotros y cómo la gente que está alrededor de ello lo puede gestionar. Estamos hablando que es una curva de aprendizaje que se tiene que dar naturalmente dentro de las organizaciones, que evidentemente cuando se implementa una tecnología nueva, pues hay tanto resistencias como pues todas estas, Claro. la curva de la que hablas, ¿no? Toda la Ujú. capacitación que tiene que haber, las nuevas mediciones que hay también, pero es una curva que nos lleva a una madurez frente a la tecnología de parte de los colaboradores. ¿Cómo podría una persona de RH o el área de RH notar que ya hay esa madurez ante la tecnología? Creo que un tema de medir la madurez, de que ya se aceptó la nueva tecnología, bueno, pues eso sí lo puedes medir tácticamente y técnicamente, ¿no? Si el proyecto está avanzando y se está dando conforme los tiempos, bueno, pues es algo que naturalmente eh, se puede medir muy sencillamente, ¿no? Si a eso te refieres. ¿Cómo lo tendría que medir recursos humanos? Bueno, pues desde lograr transferir los objetivos que se tienen en la organización y que se estén dando y bueno, pues que esté viendo un beneficio directo en el desarrollo de la gente a través de evaluaciones de desempeño con competencias específicas, ¿no? Quiero entender entonces, Mariana, que estamos hablando acerca de no es tanto medir el uso de la tecnología, sino el Correcto. impacto tanto de las organizaciones, dentro de las organizaciones, como dentro de los proyectos. Correcto, o sea, medir el uso de una nueva tecnología es, o sea, digo, no es porque sea fácil, pero es relativamente sencillo cuando hay un proyecto bien hecho, cuando hay un plan bien hecho, cuando, pues no tienes, yo he tenido oportunidad de participar en grandes proyectos en empresas mexicanas, en farmacéuticas, donde un día bajaron el switch de un sistema y subieron el switch de, por ejemplo, de SAP, ¿no? Esto es un logro tremendo y Es un cambio tremendo. es un cambio tremendo y entonces lo que pasa es ¿cómo se mide el éxito? Bueno, pues que las áreas ya no se equivocan y que eso se hizo simultáneo, ¿no? O sea, se hizo de un día para otro, pero porque sacaron a ciertas personas para hacer esta réplica
Y bueno, pues lo puedes ir midiendo tal cual. Esta área ya lo logró, esta otra área ya lo logró, hasta que se logró el cambio completo. Ahí es donde puede entrar esta medición, el valor que le entrega recursos humanos, ¿no? Porque entonces lo que observas o recursos humanos tiene que ser ese testigo que empiece a medir comportamientos distintos, ¿no? Y lo que tiene que pasar justo junto con la transformación de meter una nueva tecnología en la organización. A lo mejor hay variación, sí, también, no sé, en descriptores de puestos, pero también debe de haber habilidades nuevas, ¿no? La gente está pensando distinto. Ponte a pensar en alguien que a lo mejor corría una nómina en Excel, ¿no? Y los errores y las validaciones que se tenían que hacer, mientras que ahora con un sistema diferente, bueno, a lo mejor queda tiempo y entran los miedos de, pues me van a sustituir o me van a correr, Ujú. ¿no? Y es ahí donde entra tanto recursos humanos como el líder, y recursos humanos acompaña al líder, y recursos humanos acompaña esta observación para decir, bueno, realmente hay otras cosas que se pueden hacer y que se pueden adaptar. No digo que la historia siempre sea rosa y que todas las cosas siempre terminen increíblemente, es parte del, somos humanos. Y Claro. recursos humanos lo que tienen que hacer es justo eso, es ser ese testigo, ser esa vigía que le permita seguir siendo el arquitecto de la cultura, de una mejor cultura y que se va desarrollando, porque sin duda alguna la implementación de un sistema obliga a que la organización dé un paso hacia adelante y asegurar que en ese paso hacia adelante va su gente, van las células que hacen posible esta transformación. Eso es lo apasionante del área de recursos humanos y de trabajar con gente y entenderlo desde ese lugar. Y aquí hay algo que me encanta, que quisiera retomar un poco, que es acerca de los nuevos retos que existen, ¿no? Que ya de entrada sabes que existen algunos retos, pero también recursos humanos debe de estar con ojos abiertos, con oídos súper pendientes, porque van a encontrar dentro de los colaboradores que haya no solamente la parte de duda técnica, ¿no? Sino Claro, justamente hablabas de la claro. parte emocional, los nervios, los miedos, las seguridades, también incluso en otro capítulo hablábamos con Anna Nader, justo, que también lo propositivo que puede llegar a ser un colaborador, que eso puede llevar a la organización a darse cuenta de que pueden explotar la tecnología hacia otros horizontes que Claro. no notaron, y recursos humanos debe estar con ojos súper vigilados ante todo. Esto que tocas me encanta. Recursos humanos tiene que estar 3 pasos adelante. ¿Qué es lo que tiene que estar mirando? Yo creo que a ti te ha pasado, como a mí, que cuando algo nos cuesta mucho trabajo o que le teníamos mucho miedo, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿No? Sí. Lo logré, todo el miedo que tenía se transforma en un superpoder. Ujú. Ujú. Y es lo que pasa en las organizaciones, cuando un área resistente o que tiene miedo logra dar ese paso, recursos humanos tiene que estar 3 pasos adelante. ¿Por qué? Porque entonces tiene que utilizar esa sinergia, eso que sucede, esa magia que sucede cuando a alguien le brilla los ojos y dice, claro, ya Ujú. entendí y me doy cuenta que soy útil y que soy parte del propósito, pero que además se dan cuenta, esto es genial, que no nada más se dan cuenta que son parte de este sistema, sino que ellos ganan algo como personas, ¿no? Esa es la correcta armonía, ese es el momento culmen de la armonía, ¿no? Y es allí donde recursos humanos tiene que entrar, ¿no? Aprovechar esos procesos y decir el empoderamiento a lo mejor de áreas golpeadas, porque hay áreas que se ven más afectadas en ciertos Claro. momentos dependiendo del proyecto en donde vaya, ¿no? Pero recursos humanos tienen que observar eso y venderlo y transformarlo en una competencia, en algo que se vuelva parte de la cultura, en una campaña de comunicación, en vamos contigo, estamos contigo, ¿te está costando trabajo? Sí, te está costando trabajo, pero lo estás haciendo muy bien. Y eso abre todo el abanico de las áreas de recursos humanos, ¿no? Es trabajar desde el desarrollo de la gente. Todo este tema de psicología positiva, de la seguridad psicosocial que hay que estar cerca, en un tema de cultura, en un tema de desarrollo, las competencias que ya son capaces, no nada más de hablarlas de ellas, sino que se traslade el lenguaje del proyecto o de la técnica, se traslade a lo que viven cotidianamente, ¿no? No nada más que lo vean como algo inalcanzable o que lo vean como el reto, porque a veces también hablamos de retos y objetivos como si fueran personas y además fueran villanos de la película, ¿no? O sea, le Ujú. aventamos al objetivo y al reto, y es que el reto, pero cuando logras que la gente le quite el velo y diga, de ese reto yo soy capaz de hacer esto y lo logré y soy parte, pues logras
en desempeño, en la motivación, el que mida el índice de liderazgo, cómo lo está haciendo su líder y replicar esas buenas prácticas. Es un tema que a mí me encanta, del que a veces puedes sacar tantas cosas que, que se tienen que llevar estructuradamente, ¿no? Es donde pierde la espontaneidad, pero que es allí donde tiene que estar recursos humanos. Es un trabajo enorme, ¿no? Enorme. Todo lo que estás hablando, de todo lo que hemos hablado en la entrevista es enorme, es mucho lo que tiene que hacer, por eso luego las áreas de recursos humanos tienen que ser tan grandes, ¿no? Y tan completas Sí. para tener todas estas áreas cubiertas. Y hablando de eso, justamente quisiera preguntarte, estratégicamente hablando, ¿qué tipo de consultores externos debería de buscar recursos humanos como aliados para darle visión a todo esto dentro de una organización? A nosotros. Tiene que buscar consultores eh, con una mirada humana, ¿no? Ujú. Recursos humanos, dices, es un área enorme. Sí, es cierto. A veces son áreas muy golpeadas o que nadie quiere porque el área romántica o el área que mide lo que no se puede medir, etcétera, ¿no? Claro. Realmente ahí está el meollo de las cosas. El consultor, hay consultores de todo tipo, ¿no? Consultores que te tienen el curso de la solución para, ¿no? Ya maquetadas. Yo creo que hoy que estoy de este lado, Isaac, creo que tienen que buscar consultores con alma, ¿no? Ujú. Consultores que tengan una mirada sistémica, ¿no? Una mirada de dron, que te permita dar soluciones integrales, ¿no? No nada más ver, el cliente te puede llegar a buscar por un dolor en específico. Este proyecto no se está moviendo, necesitamos mover a la gente. Nos han llegado a decir, haz que funcionen, échame a andar a estos chamacos, ¿no? Y dices, increíble, no es echar a andar una máquina. El consultor tiene que tener una mirada primero comprometida, apasionada, para no vender nada más por vender, ¿no? Y darte la aspirina por el dolor de cabeza sin tratar de entender por qué te duele la cabeza. Porque tenemos que ir, ya lo hemos hablado en otros capítulos, creo que es un tema muy recurrente, ¿no? El cliente siempre llega con un dolor y ese síntoma no nos habla de la enfermedad tal cual, es un Así síntoma es, que podemos reducir, que se así puede es. sentir bien y es la pregunta clásica que seguramente te ha pasado muchas veces, así como a nosotros en nuestra experiencia, ¿y cómo se sostiene esto en el tiempo? Porque pues solo me quitaste la fiebre, pero la infección ahí sigue y es compleja si solamente, y refiriéndome a esta pregunta que te hice, ¿no? ¿Qué tipo de consultor? A veces dicen, pues necesito un consultor que venga a dar una conferencia, ¿no? Pero realmente ante un reto tecnológico nos serviría un tipo de consultor así, o necesitamos más experiencia, necesitamos más práctica, necesitamos un seguimiento. Hay muchas empresas, muchas organizaciones que creen que retomo el término que usamos nosotros mucho en el juego con propósito en playing, el one shot, ¿no? Que creen que con una sola sesión ya curamos absolutamente todo. O lo echas a perder. Exacto. En realidad, ¿cuál es has tocado un punto que a mí me apasiona, porque desde mi perspectiva, ¿no? Sí tiene que haber un componente tremendo de compromiso, ¿no? O sea, cuando hay... Y no quiero hablar mal de ningún colega o consultor que a lo mejor nos esté viendo, pero todos hemos tenido estos clientes que quieren un team building y en un team building solucionar todo, ¿no? Parte de la conciencia, de la experiencia, del compromiso que el consultor tiene, primero de sensibilizar a tu cliente, ¿no? Estoy aquí para acompañarte en este proceso, aclarar muy bien las expectativas que se tienen, pero antes de todo eso es entender el diagnóstico y el entorno, porque probablemente te piden un team building, pero no... O, por ejemplo, nos ha pasado mucho que nos piden coaching, ¿no? Un proceso de coaching para una persona, ¿no? Cuando te das cuenta que el problema no es de esa persona, ¿no? Sino a lo mejor hasta de quien te lo está pidiendo. Y lo puedes resolver porque no nada más es esa persona, sino el sistema que lo acompaña. Te iba a decir, a veces puede ser que es sistémico más Sistémico. que de la persona, ¿no?
Y entonces tienes que tener esta habilidad para decir, a ver, te voy a hacer un diagnóstico y a partir de eso decirte, bueno, tú me pediste esto, lo podemos hacer, se podría estructurar de esta forma, pero para que tú logres la sostenibilidad de este cambio o realmente la implementación de algo que te estén pidiendo, probablemente la solución sea esta. Y es acompañar también al cliente. No se te debe de olvidar que el cliente te está buscando por un tema de retorno de inversión, ¿no? Claro. Evidentemente. Tú tienes que ser consciente de eso y decir, bueno, pues este camino te puede servir, todas las intervenciones que hagas van a servir, ¿no? Pero que perduren y que sean transformadoras, bueno, pues depende de la experiencia, de la disposición y de la capacidad que tú tengas de sensibilizar y de acompañar a tu cliente, porque a veces te lo piden sin saber o tener toda la experiencia que a lo mejor tú ya tienes, ¿no? Y entonces eso es una habilidad que debes de tener, ¿no? Es la coherencia de gente trabajando para gente, ¿no? No se puede solucionar todo con una pastilla mágica, ¿no? Ujú, Y que, como bien dijiste, necesitan un acompañamiento, ¿no? ujú. Y también necesitan mucha investigación, ¿no? Tienes que cavar en el hoyo para ver realmente dónde ¿Dónde está la está? fuga, Ujú, que eso es un trabajo previo, como dijimos, ¿no? Llega el cliente y te dice, me duele el brazo, pero pues realmente lo que tiene es otra cosa. Después, implementar algo más enfocado a ese verdadero problema y después darle un seguimiento para que pueda tener pues una correcta atención, ¿no? Y que sí ujú. podamos ver que se sostiene con el tiempo. Sí, correcto. Y también parte de o sea, el consultor tiene que migrar. Aquí yo estoy con algo que quiero decir porque creo que con lo que yo he tenido la fortuna de aprender y de tener mis buenos tropezones y mis éxitos en el área de recursos humanos, una de las cosas que hay que vender es que estés adentro o estés afuera, eres un asesor, eres un consultor que tiene que apropiarse de la experiencia técnica, o sea, hacerte Ujú. responsable de lo que ya sabes eh, y no solo, y te lo digo esto tanto dentro de la organización como fuera, no solo decir, ah, bueno, pues porque mi líder me lo pidió o porque la organización me lo pidió. No, no, el especialista eres tú, eres el especialista de ese tema y tienes que trabajar con esas competencias y habilidades sin olvidar que por algo te lo están pidiendo, es urgente, es algo que duele, es algo que molesta y tienes que entenderlo e integrarlo para tener realmente algo que trascienda, algo que desde tu intervención, desde que la simple entrevista que tengan contigo de petición, ya sea algo que les ayude y les transforme a ver eso que están viendo, como tú decías, el dolor de brazo, pues no nada más es un dolor de brazo, a lo mejor es un infarto, ¿no? Y Exacto. que tengas la capacidad de combinar este tema de empatía, ¿no? Pero también de apoderarte de tu papel de especialista. No sé si te respondí. Ujú. Me encanta la respuesta porque eso nos lleva a los especialistas que tenemos aquí dos involucrados. El papel de IT, ¿no? Ujú, Como implementador técnico, lo voy a decir, de la tecnología y recursos humanos. ujú. ¿Qué conversación debería haber entre recursos humanos e IT para lograr una buena implementación dentro de las organizaciones? Este es un punto neurálgico, ¿no? Dentro de las organizaciones, y sea como lo sabemos, siempre va a haber estos temas en los que pareciera que cada área es de diferentes países o que hablan diferentes idiomas, y eso es natural, ¿no? La formación que tiene alguien de TI o la formación que tiene alguien en finanzas no es la misma que tiene el área de recursos humanos, ¿no? Primero es una conversación que hay que aceptar las diferencias, ¿no? Ujú. Y que de esto que te digo, te tienes que adueñar de tu papel y no pensar que porque eres recursos humanos y estos juicios que hay de que tienen que hacer que las cosas funcionen y que todos nos hablemos bonito, no es cierto. Realmente lo que tenemos que entender es la conversación de alguien de TI puede ser muy técnica, Ujú. pero también recursos humanos puede estar hablando de cosas que pueden hasta parecer ridículas, románticas, no sé cuál sea la etiqueta que cada quien de los que nos estén viendo le quieran poner, pero la conversación que tiene que haber es desde el entendimiento primero de lo que cada quien aporta y que lo que tienen que lograr es que el superlenguaje técnico y súper valioso de alguien de TI
con la capacidad o la responsabilidad que tiene recursos humanos, desde el lenguaje que maneja recursos humanos, sea un lenguaje que todos entiendan para que ese proceso sea un éxito, ¿no? IT tendrá que decir eh, cuál es el proyecto, presentarlo, tal vez también traducirle a recursos humanos, a ver esto, y que recursos humanos tengan esta capacidad de decir, no entiendo lo que me estás diciendo, y no lo va a entender nadie de los demás de la organización. Claro. Entonces, yo te ayudo a traducir, ¿no? Ujú. Porque a lo mejor eso no lo van a hacer todos los que forman la organización, pero recursos humanos debe de tener esa responsabilidad y ese tiempo, de decir, a ver, con eso que estás diciendo, ¿qué va a significar? Y hacer estas preguntas, no sé si incómodas, estas preguntas que reten o desafíen a tecnología de la información para que no sea nada más el cachito que está viendo informática, tecnología, sino que sea algo que se invite a la organización, aunque vayan empezando por pedacitos, no es algo que va a pasar, que va a ser bueno, pero con la forma más, no sé decir, normal, Amable y amable, humana humana principalmente, posible, ¿no? claro. Aquí quiero aportar algo, porque hace rato decías que RH de pronto puede ser como esta área un poco mal comprendida, porque puede tener la visión muy romántica, ¿no? Y Claro, hacia ambos lados, ¿no? O sea, sí, tanto sí. hacia las otras áreas como TI, ¿no? Como hacia los colaboradores. Y TI también, yo siento que es de esas áreas que son medio incomprendidas, separadas, que son los, voy a llamarlo de una manera muy fea, discúlpenme todas las personas de TI, los Ajá. frikis de la organización, ¿no? Que son separados, entonces justo RH tiene que ser ese puente y tiene que lograr romper tanto sus barreras, ¿no? Las barreras que se les ha puesto por los tabús que haya, Ujú. y también romper las de TI para que la gente sienta la confianza, ¿no? De poder levantar la mano y decir, o no entendí, o tengo este tema, ¿no? En específico con la Ujú. tecnología o con la implementación. Es creo que es un trabajo todos los días, ¿no? Yo creo que a nadie que nos veamos en un espejo nos va a gustar vernos la etiqueta de friki o de hablas en chino cuando todos los demás hablamos italiano, ¿no? O Claro. sea, son cosas incómodas, pero que realmente hay que trabajarlas, ¿no? Las batallas no se ganan divididas, aunque vaya yo en contra de Maquiavelo. Este, es necesario integrar porque creo que esto tiene un tema más profundo, que es todo lo que lleve al desarrollo, no importa si esté ahí como lo que estamos hablando ahorita, ¿no? No importa si es finanzas o un área de operaciones en una empresa financiera o un área de operaciones en una empresa farmacéutica. Todo lo que se tiene que lograr para que ese lenguaje, y ahí este es un ejemplo del por qué recursos humanos podemos sonar románticos, pero tenemos que hacer que todo el mundo se suba a eso, ¿no? Ujú. No quiero decir queremos la paz mundial, lo que queremos es el desarrollo de las organizaciones y el desarrollo propio, ¿no? Entonces, eh, tener esa capacidad de decir, no podemos hablar el mismo idioma, es muy valioso a la gente de Haití. Los que también sabemos de un tema de atracción de talento y los procesos de reclutamiento son posiciones valiosísimas que cuestan mucho trabajo porque es gente que se tiene que dedicar mucho tiempo a sus certificaciones, a la capacidad técnica que tiene, ¿no? Entonces es ayudarlos un poquito a que salgan de ese entendimiento profundo que tienen de lo que hacen, para que todo el mundo se vea beneficiado de eso que pueden llegar a transformar en una organización. No sé si fui clara. Fuiste muy clara, me parece. Y me gustaría ya para ir cerrando el tema, Mariana, ¿qué le recomendarías como consultora ahora? Porque hemos hablado mucho de ambas visiones, por eso me encantó el tema contigo, porque has tenido ambas visiones, tanto Ujú, como consultora, como coach, como toda la experiencia de 20 ujú, años en recursos humanos. ¿Qué le dirías hoy? ¿Qué recomendarías a al área de RH? Vamos a decir en general, ujú. ¿no? A quien vea este video y escuche este podcast, ¿qué le recomendarías que comience a hacer el día de hoy para lograr una eficiente, buena, amable y humana implementación de tecnología dentro de su organización? Ay, bueno, pues me estás pidiendo que te conteste como consultor y tiene que ser como un tema más profesional, ¿no? Ujú. Em, Creo que desde ahí
es comprometerte, no, porque creo que a veces desde el mismo recursos humanos nos ponemos resistentes, porque decimos, híjole, va a estar bien difícil. Creo que algo que tendría que hacer recursos humanos es empezarse a preparar con habilidades como líderes más coaches, ¿no? Ujú. Tener esta empatía, este romper paradigmas primero en ellos, ¿no? Empezarse a ver como facilitadores de cultura, de desarrollo, pero auténticamente, ¿no? Eh, y que se preparen para poderlo enfrentar, porque tampoco es fácil, ¿no? ¿Qué te puede acompañar? Y lo digo como consultor, te pueden acompañar procesos de coaching ejecutivo, te pueden acompañar procesos de capacitación, incluso de temas técnicos, ¿no? Porque entonces es gente joven, ¿no? Que a lo mejor no ha tenido eh, tantas canas, ¿no? Eh, pero que saben que se tienen que preparar en un curso, que, bueno, es comprometerse con lo que hacen, ¿no? Y desde mi mirada, no puedo separarme de la mirada romántica, pero sí es amar lo que haces, ¿no? Y entender que verte como arquitecto de ese puente, eso, yo creo que esa mirada es transformar el mindset de la gente de recursos humanos, ¿no? No eres la mamá regañona que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No eres la mamá que dice, tienes que sacar 5 en tu evaluación, bueno, en las evaluaciones de desempeño o 10, porque si no, vas a tener graves consecuencias. No, más bien eres la persona que va a tener la capacidad de ser la traducción, ¿no? Ujú. En beneficio pues, de las personas y en este caso, por ejemplo, de nuestro país y del país que a cada quien le toque, en beneficio de algo mucho más grande que todos nosotros, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros, Mariana. Me encantó la plática contigo, las visiones que Gracias. tienes, los años de experiencia, se nota la pasión, como decías, ¿no? El compromiso que has tenido durante tantos años. Y esas dos visiones que creo que son muy importantes. Ahora yo voy a responder mi propia pregunta, ¿no? De qué tipo de consultor debería buscar una organización o RH, ¿no? Dentro de una organización. Ujú. Para lograr esto, pues yo diría alguien justo como dices, con esa pasión, con ese compromiso, con muchas horas de experiencia en varios sentidos, ¿no? Y que apliquen mucho la experiencia, que se enfoquen mucho a vivir la experiencia, porque lo que se practica se entiende y lo que se entiende transforma completamente. Mm. Así que muchas gracias, Mariana, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Isaac, por invitarme. Y bueno, pues eso fue todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.